Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Larte Botero y ahora te voy a hablar acerca de mi segundo mapa conceptual, el cual se titula NIC 10, Sucesos posteriores a la fecha del balance general. El objetivo de esta norma es prescribir cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos después de la fecha del balance y prescribir las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación. En cuanto al alcance, esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después de la fecha del balance. En esta norma hay unas definiciones que hay que tener en cuenta. La primera de ellas, hechos ocurridos después de la fecha del balance. Son aquellos eventos favorables o desfavorables que se han producido entre la fecha del balance y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Los eventos pueden ser, número uno, aquellos que muestran las condiciones que ya existían en la fecha del balance y número dos, aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance. La segunda definición es acerca de los dividendos. Se tiene que, si después de la fecha del balance la entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de participación en el patrimonio, entonces la entidad no reconocerá tales dividendos como un pasivo en la fecha del balance. La tercera definición y última es acerca del negocio en marcha. En este, la entidad no elabora sus estados financieros sobre la base de que es un negocio en marcha si la gerencia determina, después de la fecha del balance, tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades y finalmente, si la gerencia determina que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. Bueno, en cuanto a su rendimiento y medición, se tienen dos. Hechos ocurridos después de la fecha del balance que implican ajustes y hechos ocurridos después de la fecha del balance que no implican ajustes. En el primero, la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha del balance que impliquen ajustes. Y en el segundo, no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha del balance si estos no implican ajustes. En cuanto a la información a revelar, se tienen tres. El primero, fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Segundo, actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes en la fecha del balance. Y tercero, hechos ocurridos después de la fecha del balance que no implican ajustes. En cuanto al primero, la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización. Por otro lado, se tiene que si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad revelará también este hecho. En cuanto al segundo, si la entidad recibiese después de la fecha del balance información acerca de condiciones que existían ya en dicha fecha, entonces actualizarán las notas a los estados financieros en función de la información recibida, las revelaciones relacionadas con tales condiciones. Y finalmente, en cuanto al último, cuando los hechos pueden afectar la capacidad de los usuarios de los estados financieros para realizar las evaluaciones pertinentes y tomar decisiones económicas, entonces la entidad revelará lo siguiente. Primero, la naturaleza del evento y segundo, una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Luego se tiene la fecha de vigencia. La entidad aplicará esta norma en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2005. Y en cuanto a la derogación de la norma internacional de contabilidad 10, se tiene que esta norma deroga después de la fecha del balance. Muchísimas gracias.